Buenos días. Vamos a dar inicio a la videoconferencia pautada para el día de hoy en el marco de la Universitas Innovation Week sobre el tema de uberización que le corresponde al doctor Jan Tamarones, venezolano que se encuentra radicado en Colombia desde hace varios años, por supuesto con título de abogado en Venezuela y homologado en Colombia. Con más de 14 años de experiencia en la materia, profesor de Derecho Laboral, miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, magíster en Derecho Laboral y con estudios de especialización en Derecho Laboral en Colombia. Desde luego ha tratado ya este tema que va a tocar hoy en diferentes conferencias, incluso ha escrito artículos o está escribiendo artículos sobre él. Bueno, no nos queda más que darle el derecho de palabra al doctor Jan. El micrófono es suyo y ya tiene activado el audio. Adelante, bienvenido. Muy buenos días, gusto saludarte, Alba, gracias por la presentación, por la invitación. Quiero agradecer a la Fundación Universitas por esta oportunidad de disertar sobre un tema tan interesante y que a nivel mundial pues ha cobrado una importancia increíble. Y Latinoamérica, por supuesto, no escapa de ello. Y ya vamos a ir visualizando las consideraciones acá en nuestro continente. Y no solamente agradecerles por la invitación realizada, sino porque además contribuyen con la formación holística y sistemática del profesional, que dentro del derecho comparado pues consigue una herramienta importante para su crecimiento y desenvolvimiento en el área comercial o laboral. Bueno, nuestro tema se llama subordinación versus Uber. Uno de los elementos del derecho laboral, de toda relación de trabajo y que lleva el carácter tuitivo del derecho laboral es la subordinación, como uno de los tres elementos característicos, por supuesto, de un contrato de trabajo. Desde que inició esta revolución digital, y me refiero específicamente a Uber, pues a nivel mundial empezaron a generarse ciertas opiniones sobre todo entre nosotros los laboralistas, tratando de acercar pues este tipo de relación comercial o de relación entre Uber y sus conductores, si realmente existía un contrato de trabajo o existía relación laboral. Para no adentrarnos en los detalles doctrinales que ya conocemos, quiero hacer referencia brevemente simplemente a dos conceptos sobre lo que es subordinación, tal como lo entiende el doctor Jorge Rosenbaum y el doctor Oscar Hermida. Jorge Rosenbaum, por su lado, indica que la subordinación, y así nosotros lo reconocemos, y particularmente me encuentro de acuerdo con este concepto, es que la subordinación comprende las potestades reconocidas al empleador como un poder de dirección, poder reglamentario y un poder disciplinario, que entre sí guardan una relación muy estrecha. De forma que lo que busca estas potestades es que el empleador consiga los fines perseguidos y propuestos inicialmente para el proceso medular de su empresa. Por su lado, Oscar Hermida lo indica como la posibilidad que tiene el empleador para imprimir, cuando considere necesario, por supuesto, conveniente, cierta dirección a la actividad del trabajador. ¿Esto a qué nos lleva? Esta subordinación, como nosotros la conocemos,
se encuentra enmarcada dentro de las formas tradicionales del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las que nosotros conocemos o que a nivel mundial constituyen algunas formas de contratación? Estas son los servicios, contratos de servicios por honorarios profesionales, la intermediación, la tercerización, entendida la tercerización como la externalización de un servicio que hace una empresa para dedicarse a su proceso medular, externalizando servicios que no le son propios o sobre los cuales no es especialista. Y la otra forma tradicional de contratación es la subcontratación. Estos 4 modelos nosotros los conseguimos en casi todos los ordenamientos jurídicos laborales, no solo de Latinoamérica, sino en gran parte del mundo. Con ello quiero hacer por supuesto, una referencia de cómo es que nosotros hemos venido trabajando durante años los modelos tradicionales de contratación. Para estos modelos tradicionales de contratación, hace 20 años, el doctor Arturo Bromstein, quien posteriormente fue secretario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, presenta en el año 1998 para ser analizado para las recomendaciones del año 1998 en la Organización Internacional del Trabajo, presenta el famoso test de laboralidad o haz de indicios que ha sido acogido por algunos países de Latinoamérica, no por otros. Ejemplo, el caso de Colombia no ha sido acogido como tal, como herramienta el test de laboralidad. Sin embargo, en aquellos países como Colombia, los que no ha sido acogido el test de laboralidad en su integridad, nosotros vamos, como sí lo hizo, por ejemplo, Venezuela, a través del Tribunal Supremo de Justicia, y que además le adicionó y desarrolló este test de laboralidad. Vamos a encontrar, sin embargo, que estos indicios siempre se van a encontrar presentes dentro de los análisis que realiza, por supuesto, los jueces laborales para determinar si existe o no una relación de trabajo, de manera que tratan de aclarar las zonas grises que se puedan presentar precisamente con estos indicios o test de laboralidad. Cuando nosotros observamos estos indicios, pues a todos los que somos laboralistas o los que están en esta área o que de algún modo han estudiado el tema, van a encontrar similitud en todos sus ordenamientos, ¿no? Para aquellos invitados que por supuesto se encuentren fuera de Venezuela, pero como la idea pues es hacer un análisis comparado de este tema, este test de laboralidad lo traigo a colación para que nosotros entendamos cómo se adapta de manera perfecta para determinar o aclarar las zonas grises que se puedan presentar en estas formas tradicionales de contratación, para lo cual desde hace 20 años se ha venido aplicando y que por supuesto funciona de manera correcta. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Pues un pequeño análisis comparado de los sistemas establecidos por distintos ordenamientos jurídicos, lo que vamos a hacer acá, pero aterrizados de manera concreta en las decisiones que los altos tribunales de distintos países han realizado sobre aquellos planteamientos, aquellos conflictos laborales que se han presentado por parte de los conductores hacia Uber para determinar si existe o no una relación de trabajo. Quiero iniciar, antes de iniciar con los casos, quiero hacer una referencia a lo que les he comentado anteriormente. Y es que los laboralistas, no solo en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo, estamos utilizando una herramienta de hace 20 años para tratar de entender o dirimir un conflicto laboral o determinar si existe relación de dependencia, si existe subordinación, si existe control de Uber sobre los conductores. Y esto es algo a todas luces ilógico. Estamos tratando de resolver un problema con una herramienta jurídica de poco más de 20 años desde que se planteó
a unos conflictos que nosotros llamamos conflictos, pero que realmente no lo son, sino el nacimiento de plataformas tecnológicas que vienen a redimensionar el concepto, la concepción de subordinación como tal. Ese es el primer error que nosotros cometemos como laboralistas, tratar de encajar dentro de lo tradicional esta revolución digital a través de prestación de servicios sobre plataformas tecnológicas, y que de modo alguno no nos van a ayudar definitivamente a conseguir la respuesta que nosotros queremos en estos temas de innovación, emprendimientos digitales, pues porque nosotros no podemos atar definitivamente estas nuevas ideas, estas plataformas o esta nueva concepción sobre la prestación del servicio a nuestro obsoleto ordenamiento jurídico laboral. Y me estoy refiriendo no solamente al caso de Venezuela, sino a la mayoría de los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica. Y ya vamos a pasearnos un poco sobre ello. En el caso Colombia, por ejemplo, y fíjense que no solamente estamos el contexto o el carácter intuitivo del derecho del trabajo está tan desactualizado a estas nuevas plataformas tecnológicas, a estas tecnologías, a estos nuevos emprendimientos, que no se compadece en modo alguno siquiera con la forma de pensar de los conductores o las personas que prestan el servicio para estas plataformas tecnológicas. Muchos de ellos realmente se consideran independientes. E independientes, ¿por qué? Porque en definitiva, por ejemplo, en el caso de Uber, no reciben, digamos, instrucciones o directrices de manera directa. Y tiene un ámbito de libertad bastante amplio el conductor. Tan es así que, por ejemplo, en Colombia, el caso que les traigo de mención es de dos conductores que intentaron una acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. Es una técnica judicial acá en Colombia para atacar ciertos actos de carácter general, en el que las pretensiones planteadas por los accionantes, como bien lo indico acá en la lámina, se encontraban encaminadas a ordenar al Ministerio de Transporte que regulara la actividad de Uber en el país, porque Uber en Colombia, digamos, es ilegal, el funcionamiento o la prestación del servicio es ilegal, puesto que no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte de Colombia por no ajustarse a las condiciones que exige el Ministerio de Transporte. Y esto es el reconocimiento de que Uber sea o no una empresa de transporte. Y ya vamos a ver cómo otros países, en algunos casos sí es considerada una empresa de transporte, en otros casos no es considerada una empresa de transporte. Entonces, lo primero que deseo que observen en esta primera lámina, en este primer caso, esta acción de tutela, una acción de tutela acá en Colombia es lo que en Venezuela conocemos como una acción de amparo constitucional. Entonces, esta acción de tutela estaba encaminada al reconocimiento o a la regularización de Uber para su funcionamiento en Colombia como plataforma tecnológica, y no estaba encaminado a solicitar, por ejemplo, prestaciones sociales, no estaba encaminada a solicitar indemnizaciones o pagos por despidos injustificados o, por ejemplo, vacaciones. Digamos, los conceptos que nosotros generalmente conocemos tradicionales y que conforman un contrato de trabajo tradicional. Entonces ya allí la concepción nos dice, hay algo de desactualización del contexto intuitivo de las relaciones de trabajo plasmadas en los ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos. Esta acción de tutela, para concluir este pequeño caso, fue declarada sin lugar, y no porque no tuviese, por dos razones. Una, de manera técnica, porque la técnica utilizada para atacar, digamos, al Ministerio de Transporte no era la adecuada. Eso por un lado, por un tecnicismo jurídico, y por el otro porque las pretensiones, ellos indicaban que
Bueno, por supuesto, esto trae como consecuencia, como Uber no se encuentra regulado y es ilegal en Colombia, entonces los conductores de Uber eran atacados por conductores de líneas de taxi tradicionales, porque les quitaban los clientes, en fin, estas consideraciones eh, de carácter más social, ¿no? Entonces, pues decía que se les estaban violando el derecho a ellos trabajar y a obtener una vida digna, pero de manera independiente. Ahora nos vamos al otro lado del mundo para conocer el caso de Australia. En el caso de Australia, ocurrió que la Comisión de Trabajo Justo, lo que es el Tribunal Nacional de Relaciones Laborales, o conocido de esta manera en el caso en Australia, se presentó una demanda para solicitar, pues, la exigencia o indicación de que existía una relación de trabajo, que existía un contrato de trabajo en contra de Uber. Y lo que consideró el Tribunal Nacional de Relaciones Laborales de Australia fue que, primero, los conductores, luego, por supuesto, de realizar o pasar el caso por unos indicios laborales y determinar si existía una relación de trabajo. Fíjense lo interesante de esto. Lo primero es que se consideró que los conductores de Uber no ostentaban la condición de empleados, que eran contratistas independientes y que estos conductores eran los que tenían el control sobre su propia actividad y no el control ejercido por parte de Uber sobre ellos. Primero que tenían el control sobre cuándo, dónde y para quién trabajaban, que no tenían la obligación contractual de realizar un trabajo para Uber y los equipos, uniformes, impuestos, pagos y beneficios corrían por parte del conductor. A ver, con respecto al equipo, primero, el equipo de trabajo es el vehículo del conductor. Es propiedad de una persona que decide conectarse a una plataforma y prestar un servicio por cuenta propia, a consideración del caso de Australia. No tenían uniformes. Los impuestos generados por parte del conductor eran asumidos directamente por este. Los pagos, no existían beneficios de carácter laboral y los pagos que se realizaban era sobre un alto porcentaje de lo que recibían por cada viaje realizado. De manera que en Australia se consideró que no existía una relación de dependencia o de subordinación entre Uber y los conductores. Ahora nos trasladamos al Reino Unido. El Reino Unido, hace un año, justamente, el Tribunal de Empleo del Reino Unido, este país, en el caso Uber BB y otros versus Aslam, es una sentencia muy famosa, muy conocida. Acá les dejo los datos para que la puedan consultar. En apelación, el Tribunal de Empleo del Reino Unido estableció lo siguiente. Indicó que luego de un profundo análisis, indicó que los conductores de Uber estaban sujetos a un alto grado de control y que fueron trabajadores, y ahora fíjense bien, bajo la Ley de Derechos de Empleo de 1996, que estaba vigente para el momento en que se planteó o se presentó la demanda como tal. Pero lo más interesante de esto, y nosotros vamos a conseguir similitud, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sobre el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y las apariencias. Pues porque el Reino Unido, o el Tribunal de Empleo del Reino Unido, para realmente determinar si existía o no una relación de trabajo, fue más allá de realmente las condiciones o forma en que se prestaba el servicio, y se fue al principio de irrelevancia nomen juris. Este principio realmente lo que nos dice en derecho del trabajo es los contratos son lo que realmente son y no lo que las partes dicen que son. Con lo cual, no importaba lo que ellos hubiesen suscrito, los conductores me refiero, con Uber, y este tipo de contratos son contratos de adhesión generalmente, es que
no importaba lo que hubiesen escrito o suscrito, sino realmente la forma en cómo se estaba prestando el servicio conforme al ordenamiento jurídico interno que tenía el Reino Unido para ese momento. Aquí se determinó, existía una relación de subordinación entre Uber y los conductores. A su vez, el tribunal, en el mismo continente, el Tribunal de Justicia Europeo, en la Gran Sala, con sede, por supuesto, en Luxemburgo, en el caso que allí les dejo la referencia, en el marco de un procedimiento prejudicial, esto fue de naturaleza civil, en sentencia 20 de diciembre del año pasado, una sentencia muy reciente, calificó que la relación entre los conductores y Uber la calificó como vinculada a un servicio en el ámbito de transporte. Y como se encuentra dentro del ámbito de transporte, entonces se le debían exigir las mismas licencias y autorizaciones para que operaran con similitud o bajo las mismas condiciones de igualdad que se le solicitaba a los taxis o a las líneas de taxis que operaban en España para ese momento. Entonces, a ver, aquí el enfoque no es laboral, pero lo traigo a colación dentro del análisis que estamos haciendo, porque desde el punto de vista civil, esto tiene una preponderancia, o sea, tiene una relación muy importante con lo que nosotros estamos tratando. Y es porque determinar si Uber o no es una empresa de transporte, pues por supuesto nos va a conllevar primero regularizarlo conforme a las reglas que rigen a aquellos que prestan un servicio de transporte en cada país. Y muchos de ustedes que me escuchan estarán preguntándose, bueno, Jan, pero ¿cómo es que Uber, no hay duda de que Uber pueda ser una empresa de transporte? Uber es una empresa de transporte. Pero existe una línea muy delgada que realmente hace una diferencia bastante enorme entre ser una empresa de transporte y constituirse como una empresa de red de transporte. Una empresa de transporte presta el servicio de manera directa. Una empresa de red de transporte es lo que hace Uber. Conecta personas que necesitan un servicio de transporte y con otras que lo prestan, como es el caso, por supuesto, de los conductores como tal. Esto para ir engranando todo el concepto que nosotros queremos acuñar con respecto a la, y perdónenme la expresión, pero es lo que nosotros necesitamos entender. Primero, si estamos en presencia de un servicio de transporte, un servicio de red de transporte. En el caso de España se determinó, mira, se encuentra dentro del ámbito y allí se fue al género de transporte, con lo cual debe cumplir, por supuesto, con las licencias y autorizaciones que se requieren para las demás empresas que prestan el mismo servicio, es decir, los taxis. Por su parte, Francia, es una sentencia bastante interesante, data de enero del presente año. El Tribunal Laboral de París, en el caso Florian Menard versus Uber France, consideró lo siguiente. Igualmente en una demanda, por supuesto, para determinar si existía o no un contrato de trabajo, el Tribunal Laboral de París consideró que se ha demostrado que que Uber no lleva un control de horas de trabajo para la compañía de Uber. Y fíjense cómo vamos ya enfocando estos pequeños detalles que son propios de la subordinación o del control del poder de dirección que ejerce el empleador. Entonces, no existía un control sobre las horas de trabajo. Es decir, yo podía trabajar como conductor de Uber a la hora que a mí me plazca y no estoy sujeto, no me encuentro sujeto a aprender la aplicación dentro de un horario como tal. Es decir, yo puedo aprender la aplicación para prestar el servicio como conductor de Uber en el horario que yo considere. ¿Esto qué hace? Alejarme, evidentemente, dentro de una jornada laboral, que es distinto, por ejemplo, al cumplimiento de un horario, sobre lo cual muchos tribunales en Latinoamérica se han pronunciado para hacer una diferencia o decir, por el hecho de que se cumpla un horario dentro de una prestación de un servicio de carácter civil, no implica subordinación. En el caso de Colombia, por supuesto, eso ha quedado bastante claro.
Sin embargo, entonces debemos entender no el cumplimiento horario como una jornada, sino la jornada diferente a el cumplimiento en horario. Y no se cumple ninguna de las dos en el caso de Uber, sobre todo en este análisis particular que hizo el Tribunal Laboral de París para determinar si existía o no una relación de trabajo. El otro punto que consideró pues, es que los conductores tenían la libertad de aceptar o rechazar un viaje y la libertad de desconectarse o conectarse a conveniencia por parte del chofer. Y lo otro era pues la libertad, el otro aspecto jurídico que consideró el Tribunal Laboral de París era la libertad de trabajar de acuerdo con las horas y días que le convenían. Y esto, cuando nosotros hacemos una revisión general, pues está determinado a la independencia o conllevan a determinar que existe una completa independencia por parte del conductor, al menos en el caso de Francia, para prestar o no el servicio. Y esto, por supuesto, se aleja de manera completa de lo que es una relación de dependencia cuando se encuentra implícita la subordinación como control dentro de esta relación, bien sea de carácter laboral, bien sea de carácter civil. Esta sentencia que les traigo de Puerto Rico va precisamente atada con la sentencia civil de España en el ámbito de naturaleza civil, para determinar si era una empresa de transporte o no. Y fíjense que en el caso de España fue el género, como ya de manera general, ¿no? El género como se encontraba dentro del ámbito de la prestación de un servicio de transporte. En el caso de Puerto Rico, inicia porque la Federación de Taxistas presenta una solicitud de intervención contra Uber Puerto Rico a la Comisión de Servicio Público y al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y Uber ante ello, ante este procedimiento administrativo que se realizó, Uber presenta una demanda de sentencia declaratoria, injunction preliminar y permanente contra esta última, contra esta actuación en materia administrativa. Y lo que consideró la Sala Superior de San Juan de Puerto Rico en apelación, fallando por supuesto a favor de Uber, fue lo siguiente, y esto, por favor, debemos anotarlo y tenerlo en cuenta para poder realizar un análisis sistemático de la existencia de la subordinación o cómo se comporta la relación de trabajo de Uber y sus conductores. Las consideraciones fue que los servicios ofrecidos por Uber son las consideradas empresas de redes de transporte. En algunos países existen estas empresas de redes de transporte y existen a la par las empresas de transporte per se. Entonces, en el caso de Puerto Rico, pues se consideró que los servicios ofrecidos por Uber pertenecían a lo que se conoce como una empresa de redes de transporte, ¿ok? Las cuales proveen servicios de transportación previamente acordados. Las ERT, las empresas de redes de transporte, no son compañías de taxi. Y como no son compañías de taxi, entonces, por lógica consecuencia, los conductores de estas empresas de red de transporte no son taxistas. Si no son taxistas, entonces ya saca o extrae del ámbito laboral el tema de la subordinación para decir, ellos no son trabajadores taxistas tradicionales. No está diciendo que no exista o no una relación de trabajo, pero está diciendo, bueno, como taxistas no pueden ser considerados. Ahora, exista o no una relación de trabajo, pues es un tema realmente laboral y que deben determinar, por supuesto, los tribunales especialistas en el área o juzgarlos el juez natural. Pero sin embargo, veamos cómo el comportamiento que tiene, cómo va afectando, o el comportamiento que tienen estas relaciones entre Uber y sus conductores es llevada inclusive hasta el ámbito civil, tal como inclusive cuando iniciamos hablamos sobre el caso de Colombia como tal. En Estados Unidos, pues evidentemente hay muchas sentencias, sin embargo quise traer esta propia para que el análisis fuese un poco más quirúrgico, perdónenme la expresión, pero digamos más ajustado a lo que nosotros queremos analizar, y es
si existe o no subordinación y cómo lo ha analizado cada país. La Corte del Circuito 13º del Condado de Hillsborough, en Florida, denegó una petición de injunction preliminar, al igual que es la misma acción que se presenta en Estados Unidos, en el caso Hillsborough County Public Transportation Commission versus Uber Technology. El caso es el que allí le digo que pueden consultarlo fácilmente en internet. Este caso descansa en la frontera, esta fue la consideración de la Corte. Y quiso hacer referencia a lo siguiente, dijo, este caso descansa en la frontera entre el viejo mundo y el nuevo. Y esto está relacionado con lo que les mencionaba al inicio. Pretendemos determinar o resolver un problema de actualidad con plataformas tecnológicas, con tecnologías de avanzada, con ideas que han quebrado los esquemas tradicionales o formas tradicionales de contratación laboral, porque esa no fue la finalidad con la cual nace Uber. Uber nace con la finalidad de fomentar una economía colaborativa. Esto es, ofrecerles a las personas la posibilidad de que si voy a mi casa, en el camino existe algún usuario, alguna persona que lleva el mismo destino, el mismo camino, pues yo poder ofrecerles el servicio. Esa es la base de la economía colaborativa. Entonces, inteligentemente, la Corte en Estados Unidos, esta que les estoy trayendo del estado de Florida, dice que este caso descansa en la frontera entre el viejo mundo y el nuevo. Uber, por el contrario, es parte de la nueva economía de intercambio y forma parte de una clase de empresas conocidas como compañías de redes de transporte. Fíjense cómo alineado con Puerto Rico, la sentencia de Puerto Rico salió con posterioridad al caso, a esta sentencia de Estados Unidos, en la cual acogía pues el propio criterio, forma parte de una compañía de redes de transporte, es decir, a la par existen empresas de transporte como los taxis tradicionales. Y esto es una gran diferencia que nos va a ayudar a nosotros comprender la dimensión o contextualizar el servicio de Uber para poder llegar y determinar si estamos en presencia de una relación de trabajo o estamos en presencia de una relación de carácter civil con connotación independiente, o si debemos hacer algo nosotros los laboralistas para ayudar al ordenamiento jurídico interno de cada país a determinar si existe una especie de espacio donde confluyen ambas y puede crearse una figura laboral distinta a las formas tradicionales de contratación que nosotros conocemos en el ámbito del derecho del trabajo. Más abajo en nuestro continente, el caso de Chile. En el caso de Chile hay dos sentencias. La primera de las que voy a hablarles es de fecha 14 de julio del año 2015 y fue emitida por el Juzgado Segundo de Letras de Trabajo de Santiago. Y la demanda era para determinar si existía o no, igual que en algunos anteriores casos, relación de trabajo. ¿Qué consideró este Juzgado Segundo? Dijo, bueno, lo primero es que ellos no reciben dinero en nombre de un empleador como parte de sus funciones. Pero no es una persona que su función es recibir el dinero y guardarlo para entregarlo a su empleador. Por otro lado, los conductores tienen absoluta libertad para conectarse o desconectarse del sistema, tal como lo consideró Australia, tal como lo consideró también Francia. No usan uniforme, que son en Chile, pues algunos elementos o indicios de laboralidad. Entre el chofer y Uber no existe exclusividad. Y en algunos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, esta exclusividad es determinante, es importante para la prestación del servicio. De hecho, en algunos casos no puedes prestar servicios para otra empresa porque te encuentras trabajando a tiempo completo, de manera indefinida, o aun cuando sea por obra labor o a tiempo determinado. En algunos casos no puedes prestar a la par servicios en otros lados. Uber no tiene esta exclusividad con los choferes.
existe una independencia de conectarse, prestar el servicio o no, a discreción del conductor. Y por otro lado, es que no se logró acreditar sanción alguna en casos de incumplimiento. Pero aquí sí tengo que abrir un paréntesis porque, a ver, uno de los elementos que determina la subordinación como control sobre los empleados es, como ya lo vimos al inicio, y según Jorge Rosenbaum, el doctor Jorge Rosenbaum, uruguayo, lo refiere, es que el poder, no solamente existe el poder de dirección, el poder técnico, sino el poder sancionatorio que tiene el empleador. Y estos rasgos determinan, por supuesto, si existe o no una relación de trabajo. En este caso no se logró determinar la existencia, no se logró acreditar, no se logró probar la existencia de sanción contra el conductor por parte de Uber en caso del incumplimiento. Y algunos que puedan conocer la aplicación de Uber o tenido oportunidad de conversar con algún chofer o conductor que presta el servicio bajo la plataforma de Uber, va a comprender lo siguiente. Bueno, existen algunas sanciones. Existen algunas sanciones para aquellos conductores que rechacen muy seguido algunos servicios que le aparecen en la plataforma. Pero este rechazo que él hace, pues le llega una notificación y le dice si desea conectarse o no conectarse, y lo que puede ocurrir es que lo desconectan por algunas horas. O sea, que no pueda tomar servicios en algunas horas. Y a la par, si existe, por ejemplo, alguna queja, algún reporte negativo con base a las condiciones en que se encuentra el vehículo, o que se le cobró de más, o que hubo un maltrato por parte del conductor hacia el usuario, entonces Uber tiene la potestad contractual de desconectar de la plataforma por cierto tiempo, dependiendo la gravedad del asunto, al conductor. Pero, a ver, todos los participantes de esta audiencia, los que nos desenvolvemos en el ámbito del derecho, no solamente laboral, cualquier contrato de carácter civil, comercial, mercantil, lleva implícita algunas sanciones. A ver, existe una forma independiente de prestar un servicio, pero ambas partes hacen concesiones recíprocas para llevar la relación comercial o mercantil a un punto de encuentro donde fluya de la mejor manera esta relación bilateral. Y no necesariamente tiene que ser laboral. En cualquier contrato de carácter civil nosotros vamos a encontrar sanciones a cada una de las partes ante el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato del trabajo. El incumplimiento de estas condiciones previamente establecidas en el contrato de carácter civil, quise decir. El incumplimiento de ello y las sanciones que se puedan imponer a cada una de las partes por el incumplimiento de ellas no implica que existe una relación de trabajo. A ver, tiene que existir algún tipo de resarcimiento, tiene que existir algún tipo de control dentro del ámbito del servicio que se presta. Y esto no implica un control laboral, sino un control de carácter civil, entendiendo el control de carácter civil como las concesiones recíprocas que nosotros como contratantes o como partes realizamos, pero dentro del respeto del proceso medular que maneja cada uno de ellos, cada una de las partes. Entonces, en el caso, haciendo esta aclaratoria, volviendo al caso de Chile, no se logró realmente probar que hubo algún tipo de sanción como tal. En este caso, se determinó que no existía relación de trabajo, pero luego se presenta otra demanda en Chile contra Uber Internacional, Uber Chile S.p.A. y Uber Chile International Holding, solidariamente, en una sentencia de fecha 9 de marzo del 2017 y que fue emitida por el primer juzgado de letras
del Trabajo de Santiago. En esta sentencia se declaró con lugar la demanda a favor, por supuesto, de el conductor. Pero este caso particular tiene unas condiciones completamente distintas a los casos que nosotros hemos analizado y estudiado anteriormente. Y es por lo siguiente. Como nosotros podemos observar en la lámina que les estoy mostrando, Mark Roa demanda inicialmente a Transportes Córdoba y Di Giovanni, y solidariamente a Uber Chile y Uber Internacional. Sí, la demandada principal era Transportes Córdoba, porque él prestaba un servicio para transporte. Él era chofer de Transportes Córdoba. A ver, Transportes Córdoba se constituye como una empresa de transporte y lo hace a través de la plataforma de Uber. Y para ello había contratado algunas personas para que manejaran los vehículos. Y lo que ocurre es que este señor se encontraba bajo subordinación de relación de dependencia para Transportes Córdoba. Y como se realizaba a través del ese servicio, a través de la plataforma de Uber, entonces demandan solidariamente a Uber. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues se declara con lugar la demanda en contra de Transportes Córdoba porque se determinó la existencia de una relación de trabajo. Sin embargo, lo que ocurrió en el íter procesal, en este caso de Chile, en este segundo caso de Chile que les traigo para el análisis, es que Transportes Córdoba no asistió a la primera audiencia, con lo cual prosperó, por supuesto, la admisión de los hechos que habían sido planteados en la demanda por parte del demandante. Y con posterioridad a ello, no solamente ello, sino que no logró demostrar ni probar lo contrario a las pretensiones y a los hechos establecidos por Mark Roa en la demanda. Y lo que ocurrió es que con posterioridad a esta admisión de hechos y a la poca actividad probatoria o a la inexistente actividad probatoria por parte de Transportes Córdoba, es que el demandante desistió en contra de Uber. De manera que esta segunda sentencia, si llegan a escucharla o llegan a leerla, o en algún momento de debate jurídico, pues se logra entender que aquí lo que ocurrió fue que se declaró con lugar la demanda, pero no en contra de Uber, sino en contra de una empresa realmente de transporte que utilizaba Uber como plataforma para prestar el servicio. Esto es una distorsión realmente a la naturaleza del servicio de la plataforma de Uber. Sin embargo, pues se presta a este tipo de distorsiones comerciales también. Por último, para el caso de Brasil, tenemos una sentencia del juez del trabajo titular del 33, del juzgado número 33 de Belo Horizonte, de febrero de 2017, donde se declaró con lugar. A ver, hay un precedente acá. En Brasil, específicamente en Belo Horizonte, hay casi 200 demandas, que en primera instancia la mayoría ha sido declarada a favor de los conductores, indicando que existe una relación de trabajo. Todas las sentencias, y pueden ingresar al sitio web de los juzgados superior del trabajo de Belo Horizonte y van a poder confirmarlo. Evidentemente, pues, se encuentra en portugués. Pero este análisis que yo he realizado pues, me permitió verificar, en efecto, todas las sentencias que se habían dictado. Y todas fueron revocadas por los tribunales superiores del trabajo en Belo Horizonte. De manera que no existía una sola sentencia en segunda instancia que declarara la existencia de subordinación o relación laboral entre Uber y los conductores. Sin embargo, recientemente un tribunal superior de la misma jurisdicción en Belo Horizonte, en agosto, pues revocó
revocó no, consideró con lugar una sentencia de primera instancia donde se había determinado que existía relación de trabajo. Es el primer precedente contrario a la línea que venía manteniendo segunda instancia en cuanto a revocar estas sentencias de primera instancia que decía que existía una relación de trabajo. Entonces, el caso de Brasil, en primera instancia, muchas sentencias que consideraban que existía una relación de trabajo, todas habían sido revocadas hasta el mes de agosto, en que sale la primera sentencia con lugar, confirmando que existía una relación de trabajo en segunda instancia. A ver, a modo de conclusión, esto lo que nos lleva, como nosotros hemos podido ver, existe a nivel mundial, quise traer las sentencias más importantes y algunas de nuestro continente, Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, comparadas inclusive con las de Europa, las autoridades estadales no coinciden de manera conjunta en un criterio que determine si la relación de Uber con los choferes es de carácter independiente o subordinado. Y traigo acá en la lámina, como ejemplo, el hecho de que en los países en los que es ilegal la prestación de servicio de Uber, en cualquiera de sus modalidades, quien resulta sancionado es el conductor y no Uber. En Francia, por ejemplo, existe una modalidad de Uber que es Uber Eats. Llevan comida, transportan, es un servicio a domicilio. Entonces, fue sancionado quienes prestaban servicio a través de esta plataforma. Y lo mismo ocurre en Colombia, porque en Colombia la prestación del servicio bajo la plataforma de Uber es ilegal, porque no se encuentra regulado. Y quien resulta sancionado en Colombia no es Uber, no es la plataforma. Quien resulta sancionado es el conductor. Y esto nos lleva a comprender que nos encontramos completamente desfasados de una realidad que tenemos al frente y sobre la que estamos, no solamente al frente, sino que sobre la que estamos transitando. El contexto jurídico laboral se encuentra desfasado completamente para ello. Si llevando a una relación de trabajo, imaginemos una empresa dentro de un contexto tradicional, que ya no tiene cabida, por supuesto, dentro de la prestación del servicio. Los modelos tradicionales ya no tienen cabida dentro del contexto laboral. A ver, entendiendo que estas nuevas plataformas tecnológicas no encuentran acomodo dentro del ordenamiento jurídico, dentro de las disposiciones que regulan el derecho del trabajo, y el carácter tuitivo de estas se aleja mucho más. Porque precisamente, imaginemos que nosotros tenemos una empresa y tenemos nuestros trabajadores y nosotros incumplimos con las regulaciones establecidas en un país para nuestro funcionamiento. Y existe una relación de trabajo y no es el empleador quien es el sancionado, sino nuestro dependiente. Entonces, ¿es un dependiente realmente? O sea, ¿realmente el Estado está observando, o los estados donde no es legal la prestación del servicio, están observando con detenimiento el ámbito de la prestación del servicio, tal como nosotros queremos verlo los laboralistas? Tratar de llevarlo al ámbito laboral pues, es un poco complicado. Esta primera reflexión sobre las conclusiones es de acotar que, como les mencioné y les vuelvo a comentar, acá en Colombia ocurre así. No es Uber quien es sancionado. Quien es sancionado es el conductor. Ergo, no puede haber con posterioridad una relación de subordinación, porque quien tendría que responder en una relación de subordinación no es el trabajador, es el empleador como tal. Por su parte, a la par, la Organización Internacional del Trabajo, y vale acotar lo siguiente, la Organización Internacional del Trabajo no tiene planteado realmente iniciar una regulación
para este tipo de plataformas tecnológicas. Cuando nosotros conversamos con consejeros de la Organización Internacional del Trabajo y algunos colegas que trabajan directamente en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo, nos mencionan que realmente la Organización Internacional del Trabajo, como ya lo vamos a ver, emite algunas recomendaciones dentro de algunos informes, pero este trabajo de regular o de tratar de comprender la naturaleza de las nuevas plataformas tecnológicas como Uber y otras, Uber, Globo, Rapid, que se ha convertido en un unicornio de inversión. Rapid es una empresa colombiana y ya se encuentra, ya tiene presencia en 5 países de Latinoamérica con una valoración de inversión de $1.000 millones. Es una startup que inició, no tiene más de 5 años en el mercado, una startup de servicio a domicilio de comidas y otros elementos que no tiene más de 5 años en el mercado y tiene una inversión valorada en $1.000 millones. O sea, es un unicornio, conocido así dentro del ámbito de inversión. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo está a la espera de que sean los ordenamientos jurídicos internos de cada país los que regulen realmente estas nuevas plataformas tecnológicas. Y yo consideraría que no, estos nuevos emprendimientos, estas nuevas formas de prestación de servicios, estas nuevas formas de llegar a las personas, a quienes se les ocurre o tienen estas brillantes ideas que son fabulosas y que nos hacen la vida un poco más cómoda, con solamente utilizar este aparato puedo conseguir una habitación en Boston, en Estados Unidos, y llegar directamente a una habitación a través de una aplicación llamada Airbnb, y me ahorro muchísimo en hospedaje. Lo mismo ocurre con Netflix, lo mismo ocurre con, por ejemplo, con Uber, que es lo que nosotros estamos, no necesito estar buscando y esperando un taxi, sino que yo directamente puedo acceder acá. Cuando a nosotros nos organizan de este modo los servicios, entonces nosotros hallamos una tranquilidad. Y estas ideas no pueden ser limitadas ni coartadas por ordenamientos jurídicos obsoletos o con formas tradicionales, o queremos traer estas invenciones a modelos tradicionales. Los abogados somos responsables a nivel mundial de realmente encarar estas nuevas prestaciones de servicio, de reinventarnos, de reorganizarnos para poder ofrecer un servicio jurídico completo a estos emprendedores, a estas personas que describen y levantan, elevan nuevas plataformas tecnológicas para prestaciones de servicios. Somos nosotros los abogados quienes tenemos la responsabilidad de actuar conforme a el avance tecnológico que va estos servicios a través de plataformas tecnológicas. Entonces, retomando el tema del informe de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2016, Non-Standard Employment Around the World, esto es empleo atípico en el mundo, indicaba comprender los desafíos, configurar perspectiva, propone 4 recomendaciones. Okay. El empleo atípico en el mundo, comprender los desafíos, configurar perspectiva, propone 4 recomendaciones políticas a fin de mejorar la calidad de las formas atípicas de empleo que se vienen presentando. Primero, llenar algunas lagunas normativas. Eso existe en todos los países con respecto a estas nuevas plataformas tecnológicas. Otra recomendación era fortalecer la negociación colectiva. Y tercero, fortalecer la protección social. Y aunado a ello, pues adoptar políticas sociales y de empleo. A ver, ¿con cuáles estoy yo, por supuesto, de acuerdo con estas? En principio con todas, pero hay algunas que tienen una mayor ascendencia. El tema de llenar algunas normativas es sumamente importante. Y estoy de acuerdo, pero muy fundamentalmente, con la tercera, que es fortalecer la protección social. En España, por ejemplo, como fue considerado que Uber es una empresa de transporte, ofrece
a los conductores una protección social, de manera que en algunos casos no se va por la relación de subordinación o dependencia, sino proteger u ofrecer seguridad social a los conductores que prestan este servicio como tal. Adoptar políticas y sociales de empleo, pues yo lo veo encuadrado dentro del modelo tradicional que ya nosotros conocemos y donde no es difícil determinar dentro de las herramientas que tenemos para encontrar dentro de los modelos tradicionales si existe una relación de trabajo o no. Y para ir cerrando algunas reflexiones finales, tomemos en cuenta lo siguiente, no es solamente determinar, y no he querido hacerlo además de este modo, si existe o no una relación de trabajo, es comprender. Los abogados tenemos la obligación, repito, el compromiso de comprender la naturaleza y la finalidad de los servicios que se prestan a través de las plataformas tecnológicas para romper esquemas y paradigmas jurídicos que están regulando ineficientemente algunas relaciones en el mercado mundial que no encuentran acomodo dentro del ordenamiento jurídico vigente que tiene cada país. Así, por ejemplo, nosotros entonces encontramos que la mayoría de los conductores, en algunas sentencias que nosotros hemos visualizado, y particularmente cito la acción de amparo, la acción de tutela que interpusieron dos conductores, no se consideran conductores con dependencia, es decir, no se consideran trabajadores de Uber, se consideran personas que prestan un servicio independiente. Otra reflexión que nosotros debemos tener en cuenta es la reciprocidad. Existen los contratos civiles y ante el incumplimiento existen cláusulas de sanciones. Existen recomendaciones o formas de cómo prestar el servicio, lo mismo que ocurre con Uber. Ustedes me dirán, bueno, Jean, pero un momento, cuando tú te suscribes a la plataforma de Uber, existen algunas recomendaciones para tú prestar el servicio. Tienes que, por ejemplo, tener el carro obligatoriamente en un estado pulcro, o sea, muy limpio. En algunos países te refieren que tienes que tener alguna agüita mineral. Debes tener un paraguas para, si está lloviendo, pues acompañar a la persona, al usuario, para que no se moje. A ver, son recomendaciones como tal que tienen que tenerse. ¿Ok? No son imposiciones de carácter o de manera unilateral. Dentro de una relación de trabajo existe la imposición de las... Tú como trabajador cuando firmas el contrato te adhieres, firmas y aceptas las condiciones. En el caso, en materia civil, existen también, y no es de naturaleza laboral, contratos de adhesión, y eso no implica que exista una subordinación. No existe una relación de trabajo en este tipo de contratos, donde tú aceptas de entrada todas las condiciones que te están imponiendo. Sin embargo, tienes muchísima libertad. Quiero mencionarles algo adicional. Para el año 2020, Uber tiene planteado lanzar al mercado Uber Aéreo. Ya Uber Aéreo existía, pero para personas que tenían helicópteros y que podían prestar algún servicio de manera diferente y a través del aire. Sin embargo, la plataforma se plantea lanzar en Los Ángeles y en Dubái el servicio de Uber Aéreo para traslado entre algunas ciudades cercanas. Y esto, entonces, ¿cómo se va a manejar? Porque Uber ya tiene con la NASA un acuerdo para la utilización del espacio aéreo y uno de los socios de Uber más importante, precisamente, es uno que tiene o que realiza vehículos que pueden ser manipulados a distancia o de forma satelital, con lo cual no van a ser manipulados con una persona detrás. Esto entonces, detrás del volante, evidentemente, detrás del control de este aparato. Pero esto está transformando no solamente las relaciones de trabajo, sino los puestos de trabajo, o la existencia realmente, o la necesidad de una persona para que preste un servicio o no. Tenemos Uber Camión. Uber Camión en noviembre del año 2017, hace un año, inclusive para estos días, ocurrió que Uber tiene un servicio de camión de transportes en Estados Unidos.
y pues hizo lo siguiente. Transportó 2.000 cajas de cerveza, 2.000 cajas de cerveza por todo el estado de Arizona, ¿ok? Iba un chofer, pero el chofer no iba conduciendo el camión. El camión estaba siendo dirigido satelitalmente a distancia y sin ningún tipo de problema fue manipulado a control remoto vía satelital el camión. Se le estableció su ruta, su GPS y el camión atravesó todo el estado de Arizona y llegó con bien a su destino. Llegó en condiciones perfectas. Esto está transformando las relaciones laborales, inclusive desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, porque el chofer no tuvo la condición de tener que estar detrás del volante una determinada cantidad de horas para prestar el servicio. Estaba tranquilo, relajado, sentado, sin la presión de conducir, pero estaba presto a tomar el control en cualquier momento que pudiese presentarse alguna emergencia, dada la capacidad humana y la experiencia del chofer. Pero fíjense cómo esto está llegando inclusive, estas nuevas transformaciones o prestación o formas de prestar el servicio, está no solamente cambiando la forma de la relación contractual laboral, sino que está transformando adicionalmente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No es lo mismo un chofer detrás de un volante 8 horas que estar de manera cómoda, tranquila, observando el paisaje, por decirlo de algún modo, sin tener la presión de conducir. En Amazon, en Estados Unidos, usted no existen los cajeros. Usted toma los productos que va a llevar. Usted se encuentra afiliado, por supuesto, con su tarjeta de crédito al sistema de Amazon, toma sus productos y cuando sale, pasa por una puerta donde chequea. La puerta chequea con el sistema los productos que usted está llevando y antes de que usted llegue a su casa ya tiene cargado la cuenta a su tarjeta de crédito. No existen los cajeros. Un supermercado en Alemania ha eliminado todos los cajeros y tiene planteado lanzar en los próximos años este comercio en el cual puedes, a través de una máquina, hacer tu mercado, inmediatamente te lo entregan. Y todo lo entregan las máquinas. No existen cajeros, pagas con tarjeta de crédito. El servicio es completamente inteligencia artificial. A ello quiero traerles, Waze está lanzando una aplicación nueva para compartir el mismo concepto de Uber. El mismo concepto de Uber se llama Waze Carpool. Y esta nueva aplicación trae consigo algunas condiciones un tanto distintas a Uber, pero es el mismo servicio que está prestando Uber, el que está lanzando Waze como tal. Y por último, quiero mencionarles, con base a estas reflexiones y que mencionaba anteriormente con respecto a llenar algunas normativas, como la primera recomendación del informe del 2016, el Senado de Colombia rechazó la propuesta de una ley que indicaba salud, pensión y riesgos laborales para aquellos que prestaban servicio en las plataformas tecnológicas. Entonces, a ver, lo único que planteaba esta ley, con la cual además yo me encuentro completamente de acuerdo, es que se le ofrezca, por lo menos se cubra algunos espacios de salud y riesgos, no de índole laboral, pero los mismos que cubre, por supuesto, los riesgos laborales. Tenemos que transformar, tenemos que crear y tenemos, como ya les decía, la obligación de salirnos de los esquemas, de romper paradigmas jurídicos y los abogados laboralistas, que todo queremos traerlo a nuestro espacio laboral, tenemos que considerar que los análisis que nosotros hagamos dentro de las asesorías que brindemos o brindamos a nuestros clientes con iniciativas, con emprendimientos, tienen que estar encaminadas realmente a salir de los esquemas que
que concibe tradicionalmente el ordenamiento jurídico interno. Así pues, yo cierro con esto, indicándoles que la responsabilidad es nuestra como abogados de cultivarnos cada día más con el análisis comparado de los ordenamientos jurídicos y así, por supuesto, tener, como dice el doctor Oscar Hernández cuando presenta el método comparado, de entender cuáles han sido los precedentes o cómo, de manera referencial, otros ordenamientos jurídicos están dando un tratamiento para dirimir los conflictos que se puedan presentar a través de las plataformas tecnológicas. Como cierre, quiero mencionar lo siguiente. En nuestro continente, hace un par de meses, fue creado la primera asociación de trabajadores de plataformas tecnológicas en Argentina. Esto ha traído un precedente sumamente importante porque es el primero en el continente latinoamericano, con lo cual esperemos, vamos a ver cuáles van a ser las iniciativas que han tomado con fundamento a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo para sentarse y defender sus derechos organizadamente y asociado pues con otros trabajadores de estas o que se consideran pues trabajadores. Cuando digo trabajadores me refiero a estas personas que prestan el servicio, no porque yo realmente considere que todos son trabajadores. En este momento nosotros acabamos de tratar el caso de Uber, sin embargo, si nosotros analizáramos el caso de Rapid, yo diría que Rapid tiene un poco más de riesgos que deben considerar para determinar si existe o no una relación de trabajo. Y además, no sería lo mismo, por ejemplo, el funcionamiento de Rapid en Colombia, en Argentina y en todos los países en los cuales se encuentra presente, a que Rapid se presente, preste el servicio tal como lo presta acá en Venezuela. Primero porque el ordenamiento jurídico interno venezolano, sobre todo a partir del año 2012, y con esto cierro, nosotros entendemos que existe una protección que va muchas veces en contra de algunas economías o conceptos de economía como estas plataformas tecnológicas. Si Rapid prestara el servicio en Venezuela, estoy seguro que se determinaría que existe una relación de trabajo encuadrada dentro de lo que, de las formas tradicionales de la prestación del servicio como tal. Sin embargo, pues en el resto de los países de Latinoamérica no lo es. En Venezuela existe además, pues solo para hacer una referencia, existe una estabilidad absoluta. Es el único país en Latinoamérica que tiene como concepto absoluto la estabilidad, con la cual yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con el mecanismo o con las formas en que se ha implementado. Y no estoy hablando de la inamovilidad concebida como tal en Venezuela, sino específicamente a la estabilidad, la cual se encuentra además no se aplica por la aplicación directa de la inamovilidad. Pero en otros países esto funciona de manera distinta. La estabilidad es relativa, con lo que había anterior a, por ejemplo, a la ley orgánica del trabajo del 97, donde podías insistir en el despido. Lo mismo ocurre aquí y en la mayoría de los países de Latinoamérica. De manera que cierro con esto, que va a depender, por supuesto, el tipo de servicio que se preste, el tipo de plataforma tecnológica, la naturaleza o objeto fundamental con la cual se crea una startup. Y nosotros tenemos, por supuesto, la función importantísima de ir más allá de los modelos tradicionales o de nuestro ordenamiento jurídico, apalancarnos en el derecho comparado para poder emitir las mejores recomendaciones y el mejor funcionamiento de estas nuevas plataformas tecnológicas que en otros países, cuando llegan a nuestro país en Latinoamérica, es porque ya tienen mucho rato funcionando en otros países del primer mundo y que de algún modo ya ha tenido algún tratamiento legal. Cierro con despidiéndome, agradeciendo a todos por la paciencia,
por la oportunidad de conversar este tema con ustedes. Nuevamente agradecidos a la Fundación Universitas. Deseo todo el éxito a Startup Weekend de Barquisimeto, a todos los emprendedores. El llamado es a que continúen y salgan adelante con todas sus ideas, con todos sus proyectos. Los abogados, nosotros los abogados estamos para acompañarlos en este proceso. La Fundación Universitas está haciendo un trabajo excelente a nivel nacional, a nivel internacional. Gracias por el apoyo para ello y pues siguen contando conmigo para desarrollar y debatir estos temas. Alba, agradecido como siempre con tu apoyo del otro lado de la pantalla. Te agradezco mucho. Veo por acá a Domingo, a Aldrin, al doctor Gabriel, a Natalie, Elías, Elsa, Soto, pues a todos, a Danilo, si se me pasa alguno, pues gracias por su presencia, gracias por escucharme. Quedo atento y quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud para responderla. En este interesante tema que es la uberización. Sí, efectivamente por aquí tenemos dos inquietudes. La primera presentada por Aldrin a través del chat. Él da sus saludos y nos indica, Uber tiene y tendrá plataformas competidoras. Dado ese hecho, ¿cuán avanzada o atrasada está la legislación laboral al respecto? Hola Aldrin, gusto saludarte. Gracias por la pregunta. Mira, como ya mencionaba, a mí me parece que en Latinoamérica y particularmente en Venezuela, no por ser Venezuela, sino voy a generalizar. En Latinoamérica estamos desactualizados desde el punto de vista laboral. Mira, inicié precisamente con las formas tradicionales de contratación laboral. Cuando tú revisas en Latinoamérica los ordenamientos, cuando haces un análisis comparado, un estudio de los distintos ordenamientos jurídicos, la mayoría coincide en esas formas tradicionales que nosotros visualizamos acá de prestación del servicio del contrato de trabajo. No solamente eso, sino que, por ejemplo, y ustedes en Venezuela, perdón, todos son de Venezuela, ¿sí? Aldrin es de Venezuela. ¿Sí? Ok. Aldrin, fíjate que cuando existe dudas acerca sobre la prestación del servicio, lo primero que hace el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Laboral, es utilizar el famoso test de laboralidad o haz de indicios, conocido en otros países, ¿ok? Esto fue presentado hace 20 años. Hace 20 años no teníamos Uber, no teníamos Globo, no teníamos Waze, no teníamos Rapid, no teníamos cualquier cantidad de plataformas que existen hoy en día, o prestaciones de servicio. No teníamos Airbnb, no existía Netflix. Entonces, lo que yo planteo, o mi cuestión es que nosotros estamos tratando de atender un problema, entre comillas problema, laboral, con herramientas completamente desactualizadas, que no se acompasan a la realidad o finalidad o naturaleza con la que han crecido estas startups, estas aplicaciones, estos emprendimientos. Y que además al inicio de estos emprendimientos nunca imaginaron la trascendencia mundial que iba a tener la prestación del servicio a través de estas plataformas tecnológicas. A ver, entonces, sí existe competencia, pero fíjate que aquí entonces entramos a la parte de la habilidad comercial. Waze tomando como referencia, por ejemplo, Waze está lanzando, como ya les mencioné, Carpool, Waze Carpool, que es el mismo concepto, y estoy mencionando Waze porque es una de las plataformas
tecnológicas más conocidas. Pero tenemos muchas otras plataformas con distintos nombres y además locales. En Colombia hay una, en Panamá hay otra, en Venezuela hay unas personas, unos venezolanos que están lanzando un emprendimiento en México, en Panamá, precisamente con una plataforma muy parecida a Uber. Y en los distintos países pues se han copiado estos modelos. ¿Y qué es lo que aprovechan? Pues la ventaja de que ya existe un precedente, ya han visto cuál ha sido el tratamiento dentro del país, donde se va a lanzar la plataforma, en este caso, cómo ha sido tratado con Uber, y lo que tratan es de mejorar o afianzarse en el precedente que existe con Uber, que es regular, que es irregular, algunas se afiliarán como empresa de transporte, otras no lo harán, unas considerarán que son una empresa de red de transporte, como lo consideró el estado de Florida y Puerto Rico. Entonces, a ver, aquí lo que se saca es más que todo una ventaja. Entonces, de hecho, lo que está haciendo Waze es colocando un precio más económico para que no se entienda que es una contraprestación lo que está sacando el conductor y alejarlo de una relación de trabajo. Pero eso no está regulado en ningún lado. ¿Qué es lo que hace Waze? Está observando el comportamiento de la plataforma de Uber y los conductores a nivel mundial para tratar de alejarlo y no cometer los mismos errores que, por los cuales está siendo juzgado Uber en muchos países del mundo. Estamos completamente desactualizados. Por eso te digo, queda en nosotros la obligación, el compromiso de asesorar a estos nuevos emprendimientos, a estas startups, a estas plataformas tecnológicas, con base al precedente o a la relación, cómo se ha comportado a nivel mundial estas plataformas tecnológicas. Gracias por tu pregunta, Aldrin. Acabo de leer por ahí que había alguien de Guatemala también. Saludos. De El Salvador, Salvador. gracias. Del Salvador, sí. También tenemos por ahí a Elsa, que es del Perú. Por aquí Danilo Silva, que no sé de dónde es, nos plantea lo siguiente en el chat. El caso de Uber parece muy evidente de que los conductores no tienen subordinación. Sin embargo, existen muchas aplicaciones que utilizan trabajadores freelance. ¿Y cómo podemos saber si ese trabajador tiene o no relación de subordinación con la empresa de plataforma tecnológica? Perfecto. Aquí quiero hacer dos vertientes. Una, primero lo que yo planteo, ¿no? Dentro de lo que es Danilo de Barquisimeto, ¿no? Bien. Ajá. Bien. Saludos, Danilo. Gracias por la pregunta. Voy a enfocar la respuesta con dos vertientes. Una, a ver, en efecto, tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos cuando se trata de determinar si existe una relación de trabajo, de subordinación o dependencia, pero también nosotros, depende, por supuesto, a quién vayamos a asesorar. Si vamos a asesorar al emprendedor o a esta empresa de plataforma tecnológica, o vamos a asesorar a quien está prestando el servicio. De cualquier modo, evidentemente, si tú vas a determinar si existe una relación de trabajo o no, pues te vas a apoyar muchísimo en el ordenamiento jurídico como lo conocemos. Porque ¿qué vas a tratar de demostrar? Que existe como subordinación un control por parte del empleador y que los indicios que se presenten con base al principio de la primacía de la realidad sobre las formas y las apariencias, determinar si existe un poder de dirección, si existe un poder de sancionatorio. Y estos dos poderes, como lo mencionaba al inicio, y tal coinciden con el doctor Jorge Rosenbaum, pues determinan, por supuesto, la forma en que el empleador organiza su empresa para poder prestar el servicio. Cuando nosotros determinemos que hay rasgos evidentes de subordinación, pues no hay ningún tipo de duda. El problema se presenta, pues, y como haces referencia a lo de Uber, es que en algunos países es Uber el que paga, por ejemplo, al conductor porque el cobro se hace a través de tarjeta de crédito. En Colombia, por ejemplo, yo cada vez que me monto en un Uber, pago en efectivo. Y quien recibe el dinero, pero no, en nombre propio, no en nombre de Uber, es el conductor de Uber. Y el conductor lo que hace es pagar
luego, semanalmente o cada 15 días, es un porcentaje por la utilización de la plataforma. Es lo que paga. Entonces, esas condiciones que varía según los países, se hace difícil determinar si existe o no una relación de subordinación. Pero evidentemente hay que aplicar lo que existe, hay que aplicar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nos ayuden a dirimir si existe o no una relación de trabajo, Danilo. Pero lo que yo planteo en este análisis que estamos haciendo, o como conclusión, como consideración final, es que la prestación, a ver, no tenemos que llevar, cuando nosotros asesoremos, cuando estemos del lado de la empresa, no debemos hacer un asesoramiento holístico, sistemático, que conlleve realmente a entender la naturaleza del servicio. Si la naturaleza del servicio es tener a quienes prestan el servicio por la plataforma como trabajadores, pues no hay ningún tipo de problema. Pero si lo que quiero es alejarlo, de que sea un servicio de naturaleza distinta a la laboral, y cuando digo alejarlo no me refiero que nosotros incurramos en fraude, sino realmente como expertos en el área laboral, dirigir el objeto o proceso medular del cliente para la línea correcta, que es realmente no tener una relación de dependencia con los trabajadores, sin incurrir realmente, o con los que prestan el servicio, sin incurrir realmente en fraude laboral o simulación de un contrato de trabajo. Esa es la responsabilidad nuestra, porque es que quien realmente levanta una plataforma no tiene conocimiento sobre ello. Somos nosotros los llamados a explicarles, a comprender la naturaleza de ellos y pues a guiarlos a no incurrir en la simulación o fraude, pero trabajando dentro de su idea o proyecto y observando las disposiciones, cuál ha sido el tratamiento en otros países. Creo que plataformas como Uber hay que regular internamente, tenemos que obligar al Estado a regular de manera distinta, a derecho del trabajo y de naturaleza civil, algo distinto a ello, este tipo de prestación de servicio a través de las plataformas tecnológicas. Sin duda tenemos que ir hacia allá, porque no es ni una cosa ni la otra. Y se está afianzando en algunos casos en el área civil y otras en el área laboral. Ok, muy bien. Por aquí ya la última pregunta o intervención de Gabriel Guevara del Salvador. ¿Cuál ha sido la relación de Uber con los sindicatos o con el gremio de taxistas y cómo lo resolvieron? Mira, eso precisamente ha sido un problema, porque en los países en los que Uber no trabaja de manera, perdón, aquellos países en los que Uber no trabaja de manera legal, eh, en los que la plataforma no se encuentra registrada como una empresa de transporte, no ha habido una buena relación entre los conductores de Uber, no Uber, los conductores de Uber y las asociaciones sindicales que protegen los intereses de los trabajadores conductores, ¿no? Y muchos, por supuesto, como taxistas. Ese ejemplo lo conseguimos, bueno, aquí en Colombia ha sido bastante fuerte porque los conductores han sido agredidos físicamente, los conductores de Uber son agredidos, han sido atacados. De hecho, la acción de tutela sobre la cual inicié la presentación, en el caso de Colombia, esa acción de tutela tiene, esa acción de tutela, las personas que actuaron, que accionaron, habían sido atacadas y habían sido agredidas fuertemente por otros conductores pertenecientes a gremios de asociaciones sindicales de taxistas. En España, por ejemplo, ha habido manifestaciones. Más recientemente hubo una, inclusive también en Francia y en Reino Unido, pero en España, donde no se permitía la utilización, o sea, que no utilizaran la plataforma de Uber los conductores, y esto lo estaban promoviendo era precisamente los integrantes de estos gremios de asociaciones sindicales de conductores o transportistas o que manejan taxis como tal. O sea, no ha habido apoyo, y qué cosa además
inclusive hasta contraria o contraproducente a lo que es la naturaleza de la asociación sindical. Fíjense cómo se comporta los intereses gremiales de las asociaciones sindicales ante determinado contexto o ante determinadas circunstancias. Si estos señores fuesen considerados realmente conductores, entonces deberían tener el apoyo sindical de estos gremios. Y no es así. No ocurre de esa manera. En todos los países en los que Uber ha funcionado o funciona, siendo legal o ilegal la aplicación, siendo legal o ilegal la aplicación en determinado país, los conductores han sido atacados por estas asociaciones sindicales conformadas por transportistas. Esto nos tiene que dar una lectura grande. Esto nos tiene que dar una lectura de que hasta la forma o los intereses concebidos de manera tradicional por parte de las asociaciones sindicales están desactualizados, están desfasados de la realidad que tenemos ahora. Porque lo que debería ocurrir en un contexto laboral normal es que estos gremios de asociaciones sindicales apoyen y amparen la lucha que tienen muchos conductores de Uber que se consideran en algunos países trabajadores. Algunos se consideran, la mayoría no se considera. Ese es el comportamiento natural que debería tener en el derecho laboral el impacto de estas nuevas plataformas tecnológicas con apoyo de las asociaciones sindicales. Pero eso no ocurre ni ha ocurrido. Cualquier noticia que usted lea sobre asociaciones sindicales y sobre Uber va a llevar a entender, a comprender que estas asociaciones gremiales no consideran que estos señores son conductores, porque si no, fuesen agremiados de ellos o los llamarían a formar parte de sus asociaciones sindicales. Con esto les recuerdo que hace un par de meses en Argentina, y creo que un par de meses, porque creo que tú me pasaste la noticia, Alba, la cual te agradezco muchísimo, sobre la creación de la Asociación de Trabajadores de Plataformas Tecnológicas, que es lo primero que está ocurriendo acá. Entonces nosotros vamos a empezar a ver un fenómeno laboral a nivel mundial, sobre todo iniciado acá en nuestro continente, porque por un lado van a existir los trabajadores de plataformas tecnológicas asociados, ¿no? Haciendo el ejercicio de los convenios 87 y 98 establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, y a la par, con el mismo fundamento o precepto legal, vamos a tener el funcionamiento de las asociaciones sindicales tradicionales que conocemos para las formas tradicionales de contrato de trabajo. Esto es un fenómeno laboral que realmente ha sido poco visualizado y no es tratado, además, en muchos congresos y muchas disertaciones. Estos temas, con este enfoque, con la divergencia que existe de los intereses, que al final siguen siendo los mismos, pero fíjense el tratamiento de la naturaleza, cómo se viene comportando de manera antinatural las asociaciones sindicales con respecto a los trabajadores de Uber. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para desarrollar y pensar si realmente nos encontramos desactualizados o no, y cuál es el compromiso que debemos tener nosotros los abogados y aquellos que nos dedicamos a la investigación, y aquellos que no nos dedicamos a la investigación, la invitación es a investigar y analizar a nivel mundial cuál es el comportamiento de distintas plataformas tecnológicas y cuál es el impacto que esto tiene en el derecho del trabajo, porque no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ir nosotros los abogados a la par de estos emprendimientos, estas nuevas ideas, estas transformaciones de la sociedad, porque transforman definitivamente la sociedad, no solamente los modelos de negocio ni las relaciones de trabajo, sino a nosotros como personas. Entonces tenemos un compromiso profesional muy alto, muy elevado. Dejo como cierre realmente esa posición de encuentro, o de no encuentro más bien, entre las asociaciones sindicales de trabajadores que no consideran trabajadores, inclusive a estos trabajadores que están buscando asociarse de manera distinta a el concepto tradicional que manejamos dentro del derecho colectivo del trabajo. Ok, muchas gracias, Jan, por tu respuesta, de verdad. Como comentario final con respecto a eso último que estabas comentando de la Asociación Sindical en Argentina. Casualmente, en la segunda edición del Seminario de Derecho del Trabajo Comparado que llevamos en Universitas Fundación, nos comentaban dos participantes de Argentina que eso apenas está arrancando, eso está en pañales,
y que ese proceso para autorizar una organización sindical en Argentina pasa por muchísimas etapas, así que, bueno, apenas es un inicio, todavía no se sabe qué va a pasar qué va a suceder con eso, ¿no? Ellas mostraban como que de repente quizás hasta ni se dé, pero bueno, pero está allí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias de nuevo, Jan, por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta videoconferencia. Excelente, vuelvo y repito, la información que nos has brindado aquí, este panorama internacional que nos diste sobre este tema de tanta actualidad. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta sala de chat. Igualmente aquellas personas que nos acompañaron a través de Facebook Live. Esta videoconferencia, esta grabación queda, el video de esta videoconferencia queda en el usuario o en la cuenta de Universitas y pueden acceder a él a través de Facebook. Bueno, no me queda más que cerrar y muy agradecida nuevamente contigo, Jan. Será hasta una próxima oportunidad y gracias a todos los que nos acompañaron.